Sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestras sesiones de los jueves y pues les damos la bienvenida a la Coordinación de Educación Médica Continua de esta Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y pues el día de hoy es para nosotros un honor recibir a la doctora Elvira Sidbet Chinas López. Ella es médico especialista en genética y nos va a hablar hoy del tema de cómo sospechar alteraciones cromosómicas. Eh, en- ya estamos empezando y pues voy a presentarles una breve reseña curricular de ella. La verdad es que es muy humilde y lo resumió mucho. Es una persona que yo admiro mucho por todo lo que pues lleva de toda su preparación académica y pues aquí es solo una muestra de ello. Ella es médico general egresada bueno, tiene medicina general egresada por la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO y médico especialista en genética egresada del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, UNAM, certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana. Ella tiene una maestría en estudios de bioética por la Universidad Anáhuac de México. Ella es encargada del servicio de genética del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de los Servicios de Salud de Oaxaca. Ella es vocal del Comité de Bioética Hospitalario del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, también de la Secretaría de Salud, y catedrática de la Facultad de Medicina y Cirugía de las materias de genética clínica y embriología médica desde hace 20 años, y de la materia de prácticas de bioética a partir del presente ciclo escolar. Entonces, como les comento, su trayectoria de ella es bastante amplia y la verdad es que es para mí un gusto y un honor escucharla y saber todo lo que nos va a compartir el día de hoy. Muchas gracias, doctora Silvet, bienvenida. Le cedo el micrófono y la cámara, el micrófono y la cámara. Hola, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación a Nancy, a la doctora Nancy, amiga de varios años del hospital, y también, ¿verdad?, a la Facultad de Medicina por esta invitación. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un tema que es muy importante porque vemos una alta, pues, frecuencia o prevalencia de estas alteraciones en la consulta y en los recién nacidos. Y pues es muy importante también que podamos aprender los que pues no vemos, ¿no? Como tantos pacientes con estos síndromes, identificarlos porque pues hay que referir a estos pacientes de manera temprana para poder pues prevenir sobre todo complicaciones y brindar pues un adecuado asesoramiento a la familia, ¿no? Que eso también es prioritario. Entonces, pues le agradezco mucho a Nancy la presentación y vamos a empezar entonces con este tema que se llama cómo sospechar alteraciones cromosómicas. ¿Listo? Ok. Bueno, primero me gustaría empezar definiendo qué son los cromosomas. Bueno, ustedes seguramente los recordarán, los conocemos desde pues el bachillerato tal vez. Estas estructuras, que su raíz quiere decir cuerpo coloreado, se ubican en el núcleo, ¿no? Y son la máxima compactación de la cromatina. Ahorita vamos a ver un esquema en donde se ejemplifica esto. Y los vamos a observar solamente durante la metafase. Es importante también mencionar que ya en las células somáticas, ¿verdad? Al principio de la meiosis, estos cromosomas están duplicados, por lo que constan de dos cromátidas hermanas, ¿no? Entonces vamos a ver también un poquito de la estructura del cromosoma. Bueno, en esta imagen estamos observando precisamente al cromosoma en la parte inferior, eh, permítame, pero aquí hasta abajo observamos a esta estructura que se conoce como cromosoma y vemos cómo es el máximo nivel de condensación, no solo del DNA, porque recordemos que el DNA no está solo, no está libre, sino está asociado a una serie de proteínas como las histonas. Y entonces estas histonas, entre otras, ayudan a que este DNA se condense y además de alguna manera también lo protegen. Entonces el cromosoma es la máxima nivel
o el máximo, perdón, nivel de condensación, por lo que los genes en un estudio convencional no podemos visualizarlos, ¿verdad? Sería como un estuche en donde están guardados miles de genes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al DNA, el proceso de condensación y finalmente el cromosoma. En esta imagen estamos observando también eh, los cromosomas humanos y vemos el complemento cromosómico de una mujer y de un varón, ¿no? Vemos cómo los autosomas, que los podemos ubicar del par 1 al par 22, son iguales en hombres y mujeres. Sin embargo, hay una diferencia importante en los cromosomas sexuales, ¿no? En las mujeres, recordemos que, ay, perdón, tenemos un complemento XX, ¿verdad? Y en los varones un complemento XY, ¿no? Y aquí podemos observar los cromosomas sexuales. Estos cromosomas, como vamos a ver, pueden sufrir diferentes alteraciones que vamos a clasificar de cierta manera, ¿verdad? Bueno, las alteraciones cromosómicas entonces las podemos dividir en dos grandes grupos, que son las alteraciones numéricas, como su nombre lo dice. Aquí el problema es que tenemos cromosomas en un número anormal, ¿no? Ya sea todo el set haploide o bien podemos tener cromosomas de manera individual de más o de menos, ¿no? Que a lo que conocemos como aneuploidías. Estas alteraciones son las más frecuentes. Por otro lado, también tenemos alteraciones estructurales. Dentro de estas tenemos varias, ¿no? Que son menos frecuentes, pero que también podemos observar en este tipo de alteraciones cromosómicas. Entonces, vamos a hacer más énfasis en esta plática en las características observables en estas alteraciones conocidas como aneuploidías, recordando que son alteraciones numéricas. Y vamos a poner algún ejemplo también de alteraciones estructurales, sobre todo de lesiones. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir también a las alteraciones cromosómicas? Las podemos definir como cromosomopatías. Y cuando decimos cromosomopatías, nos referimos a alteraciones en el número, como ya mencionamos, o en la estructura de los cromosomas. En la imagen estamos observando precisamente un cromosoma promedio, digamos. Podemos observar que tiene brazos cortos, que también se denominan P, y que están ubicados por arriba del centrómero, que es esta parte que es la constricción primaria del cromosoma, y tenemos brazos largos que están ubicados por debajo del centrómero. También vamos a ver que cada brazo tiene un patrón de bandas característico y que eso permite identificar al cromosoma. También recordamos que si lo dividimos de manera longitudinal al cromosoma, vamos a tener una cromátida de este lado y otra de este lado. A estas se les conoce como cromátidas hermanas. Y el final físico de los cromosomas que conocemos como telómeros, ¿no? Bueno, entonces, retomando las alteraciones cromosómicas, decíamos que las aneuploidías son las alteraciones más comunes y además son las que tienen mayor importancia clínica y que se presentan ya sea por adición o pérdida de cromosomas completos o bien a veces puede ser patrones que le conocemos como mosaicos, que luego vamos a mencionar más adelante, ¿no? Perdón, no les comenté. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto podemos escucharlos, ¿sí? Para que no se les vaya a pasar la pregunta o se les olvide, pueden poner un mensaje y con mucho gusto si es que puedo contestar, les apoyo con la respuesta. Bueno, entonces avanzamos. Las cromosomopatías van a producir alteraciones fenotípicas, ¿no? Recordar que el fenotipo es lo observable, ¿no? Lo que nosotros podemos ver y que son generalmente severos. Esta alteración es severa y que va a incluir dismorfismos, o sea, generalmente rasgos dismórficos y también vamos a
presentar en este caso de las alteraciones cromosómicas, alteraciones en diferentes órganos. Y estas alteraciones pueden llegar a ser tan graves que pongan en riesgo la muerte, digo, la vida, perdón, del paciente de manera prematura, ¿no? Incluso a veces desde la vida intrauterina al nacimiento, en los primeros años de la vida, o bien conllevan, si el paciente sobrevive más allá, ¿no? A la infancia, a la adolescencia, pues también este riesgo sigue latente por las complicaciones propias del cuadro clínico. Bueno, vamos a hablar un poquito antes de entrar ya en la clínica acerca del origen de las alteraciones cromosómicas. La mayoría de estas alteraciones se presentan durante la gametogénesis, ¿no? Recordemos estos procesos de división celular de las células germinales, a las cuales le llamamos gametogénesis. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis pueden tener errores, aunque se ha descrito que en algunos síndromes es mucho más frecuente el error en la ovogénesis. No está exenta tampoco la espermatogénesis. Y cuando el error se da en este tipo de mecanismo, entonces la alteración va a estar generalizada, ¿no? Es decir, en todas las células del individuo. También este error puede darse ya en el cigoto, ¿no? Una vez que el cigoto empezó este proceso de división por mitosis, también puede ser que se dé algún error de este tipo, al cual le conocemos como no disyunción, es un error de no disyunción. Y si el error se da entonces en el cigoto, entonces vamos a tener una alteración que vamos a llamar o conocer como mosaico, ¿sí? Aquí en la imagen estamos observando un error en la imagen de la izquierda, primero de la primera división meiótica, que es más frecuente porque en esta primera división ocurre un evento muy importante que recordamos se llama recombinación, y entonces los cromosomas homólogos intercambian material y a veces este tipo de proteínas o de procesos que segregan cromosomas no pues llevan a cabo su función correctamente y entonces podemos tener este tipo de errores que se llaman de no disyunción. Y entonces aquí vemos cómo este par de cromosomas se fue junto, ¿no? En lugar de separarse uno para acá y uno para acá, se fueron juntos. Y entonces esto va a ocasionar que tengamos gametos diploides más el gameto más bien, perdón, el representante cromosómico del otro progenitor, pues vamos a tener células trisómicas y células monosómicas, porque aquí este se quedó sin nada, ¿no? Y por otro lado, también en el ejemplo de la derecha, tenemos que el error puede ser de la segunda división meiótica, y si es así, pues también tenemos problemas, ¿no? Porque vamos a tener eh, células, lo mismo, trisómicas y monosómicas, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo estamos viendo errores del proceso de la gametogénesis. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar de lleno con la parte clínica. Me parece importante resumir un poquito el aspecto de los cromosomas, como recordar nada más, ¿verdad? Cuáles son las alteraciones, cómo se producen los errores en estos procesos que van a originar finalmente un cuadro clínico reconocible, ¿no? Bueno, entonces, en las cromosomopatías, el fenotipo es muy variado. Eso es importante mencionar, que puede ir desde pérdidas gestacionales, abortos tempranos. También podemos observar alteraciones anatómicas leves o bien malformaciones severas importantes, ¿no? También. Y también debemos recordar que muchos de las concepciones, ¿no? Con alteraciones cromosómicas no llegan a término, ¿no? A veces son abortos tempranos, como ya mencionamos, o bien pueden fallecer en el primer año de la vida o en la infancia temprana, dependiendo de la gravedad de estas complicaciones. Bueno,
Mencioné hace un ratito que las alteraciones numéricas, conocidas como aneuploidías, son las más comunes, ¿no? Dentro de estas, de los cromosomas llamados autosomas, la más común de las alteraciones es síndrome de Down, que todos conocemos e identificamos bien. También podemos encontrar alteraciones de los cromosomas sexuales, como síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner, y otras alteraciones como trisomía 13, 18, que son menos frecuentes, ¿no? Pero que también podemos identificarlas y que es muy importante además hacerlo porque pues podemos hacer un diagnóstico preciso y diferenciar entre estas y otras alteraciones genéticas como tal que tienen un riesgo de recurrencia mucho más alto, ¿no? Entonces aquí es muy importante el diagnóstico diferencial en estas cromosomopatías que son tan malformativas, ¿no? Son multimalformativas, porque debemos, como les comentaba, diferenciar entre estas y otros síndromes genéticos. Muy bien. Entonces, es importante también recordar que, pues en la actualidad contamos ya con muchas técnicas, tanto citogenéticas como moleculares, para el diagnóstico, ¿no? De síndromes tanto cromosómicos como genéticos. Sin embargo, para los síndromes, digamos, tradicionales, los síndromes cromosómicos, en donde la pérdida o la duplicación es importante, el estándar de oro sigue siendo el cariotipo convencional. Cuando ya hablamos de pérdidas pequeñitas, ¿no? Microduplicaciones, microdeleciones, que no son visibles por el microscopio de luz, entonces es cuando se requiere otro tipo de estudio más complejo, ¿no? Como puede ser un microarreglo, como puede ser un estudio de Fish, ¿no? Otro tipo de estudios un poco más profundos, digamos así, ¿no? Que van a permitir ver, pues, datos más pequeñitos que no puede ver el cariotipo, pero los síndromes clásicos que vamos a revisar el día de hoy, el cariotipo es suficiente. También debemos recordar que las alteraciones cromosómicas también afectan, además de la parte orgánica, ¿no? Digamos, como puede ser corazón, riñón, ¿no? El sistema nervioso. En cuanto a estructura, también vamos a tener alteraciones o problemas en el desarrollo psicomotor y de conducta con frecuencia también, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar a continuación algunos casos clínicos. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, algún comentario de lo general, digámoslo así, para que avancemos con ejemplos clínicos y ustedes, ahí sí me gustaría que participaran, ¿no? Igual si hay alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar o alguna experiencia propia, también podemos, pues, intercambiar información que para mí también es muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. No han escrito ninguna pregunta, doctora, y les invito a que aprovechen que está la doctora Silvet. Bueno, en el tiempo que yo me formé como médico, no se incluía en la currícula lo que es esta materia. Entonces, la verdad es que, pues, afortunadamente, pues, mi orientación fue hacia pediatría y pues tuvimos que estudiar genética, pero la verdad, todos los que somos de una generación como la mía, aprovechen, ¿no? Porque siempre existen más dudas y afortunadamente ya existe esta materia ahorita y ya hay, digamos, este tema como bien ya lo ha comentado usted, doctora, y pues no sé, no han puesto. Yo creo que podemos continuar, doctora. Gracias. Gracias, doctora Nancy. Muy bien, entonces avanzamos. Ok, vamos a presentar algunos ejemplos, pues, de pacientes que nos han enseñado, de los cuales hemos aprendido y que son cuadros clínicos muy característicos, ¿no? Como vamos a ver a continuación.
Bueno, primero tenemos este caso número 1. Se trata de una recién nacida femenina. Fíjense cómo llama mucho la atención que es producto de la primera gesta de una madre de 16 años y un padre de 17 años. Al realizar el interrogatorio de la pareja, ambos son sanos, es un embarazo no planeado, es importante eso mencionarlo. Ellos no iniciaron control prenatal hasta el tercer mes, aunque ella, la mamá, niega complicaciones durante el embarazo. Solamente se realizó 2 estudios de ultrasonido no estructurales, ultrasonidos convencionales, que nunca, o más bien no mostró ningún tipo de alteración aparente, ¿no? Entonces, a nosotros, pues al servicio de genética, nos hablan al nacimiento porque al nacer la bebita, pues observaban datos clínicos, digamos, compatibles con esta alteración que conocemos como trisomía 21, síndrome de Down. Entonces, se hizo pues la exploración con la que ya contaba algunos datos la nena, un peso de 2 kilos 650, perdón, 2.670 gramos, una talla de 51 centímetros y era una nena de término. Entonces, les comentaba, se solicita la interconsulta por el servicio de genética porque se observan datos clínicos compatibles con síndrome de Down. En el servicio, afortunadamente, contamos con el laboratorio de citogenética y pues en el laboratorio se realiza el estudio de cariotipo y este muestra un complemento cromosómico que se reporta como 47 cromosomas XX, en este caso, perdón, aquí es Y, pero es la nena era XX, con una trisomía 21, ¿no? O sea, con los 3 cromosomas 21 libre, se llama la alteración o regular. Ahorita vamos a desglosar el caso y a mencionar por qué es libre o regular, ¿no? Entonces, este caso, pues, es un ejemplo de varios. Síndrome de Down es una alteración cromosómica muy frecuente, como ya comentamos, la más frecuente, una incidencia de unos 700 recién nacidos vivos. Hay una ligera prevalencia mayor en varones que en mujeres, así está descrito en la literatura. Y bueno, durante la vida intrauterina, a través de estudios como el ultrasonido o algunos otros como puede ser el estudio de marcadores bioquímicos, o bueno, ya si es intencionado en la búsqueda, se pueden solicitar otro tipo de estudios más complejos, como puede ser una amniocentesis para estudio de cariotipo, un DNA fetal, pues podemos identificar algunos datos, ¿no? También durante la vida intrauterina. Sin embargo, pues en este caso, lo que llama la atención, ¿no? Como pueden ustedes darse cuenta, pues es la edad, ¿no? De los padres, muy jóvenes, y pues no, obviamente no se pensó, no se sospecha, ¿no? Una alteración cromosómica generalmente en este grupo de edad. Y sin embargo, pues al nacer la nena, podemos darnos cuenta que tiene datos clínicos muy evidentes, ¿no? Como son, en este caso, bueno, no nos ayuda mucho el casquito, pero vemos las fisuras oblicuas hacia arriba, vemos el puente nasal deprimido, vemos el cuellito corto, bueno, no, aquí no podemos valorar hipotonía, pero bueno, la nena estaba hipotónica, tenía dificultad respiratoria, tenía un problema de cardiopatía congénita, ¿verdad? Entonces, tenía muchos datos clínicos que los pediatras identifican perfectamente y por eso solicitaron pues, nuestra intervención para poder realizar el estudio que confirma la alteración cromosómica, aunque clínicamente pues, el diagnóstico estaba prácticamente hecho, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Down, si es que no hay alguna pregunta. No creo que todavía no, ¿verdad? Son del link nada más. Bueno, No, doctora. Dice, gracias. gracias por el recordatorio general, fue muy clara, comentaron. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora sí que con datos clínicos de Down. Yo sé que es el síndrome cromosómico más conocido y que los datos clínicos son muy eh, fáciles de identificar hasta cierto punto, pero no tanto, por ejemplo, en los recién nacidos, ¿no? Entonces, durante el momento del nacimiento,
podemos encontrar datos clínicos, sí, pero no tan claros a veces, ¿no? Hay nenes como la nenita anterior que sí, pues es más evidente, pero por ejemplo, si vemos a este bebito, no tiene tantos datos, ¿no? A lo mejor sí la fisura un poco oblicuo hacia arriba, las orejitas en límite de implantación, un poquito de puente nasal deprimido, pero no demasiados datos, ¿no? Entonces, vamos a ver que el síndrome de Down, pues es una alteración cromosómica, decíamos una neuploidía, que tiene rasgos muy distintivos a nivel facial y que estos se van haciendo cada vez más evidentes conforme el bebé va creciendo. Además de la hipotonía, también vamos a observar un retraso global del neurodesarrollo y una afectación multisistémica. Además, la discapacidad intelectual es variable también y pues Down es la más frecuente de las causas de discapacidad intelectual, ¿no? Fíjense, esta tablita que les comparto fue pues elaborada, fíjense, hace muchísimos años, ¿no? En 1966, la doctora Hall hizo un análisis clínico muy interesante en 48 recién nacidos con este diagnóstico y observó que el 100% de ellos tenían 4 o más características de las que vemos acá y el 89% tuvieron 6 o más. Desde entonces, a estos criterios se les conoce como criterios de Hall y nos ayuda a reforzar la sospecha clínica al momento del nacimiento, ¿no? Y estos datos son el perfil facial plano, claro, que se debe pues al puente nasal deprimido y a la nariz pequeña, reflejos disminuidos como el de Moro, por ejemplo, la hipotonía, la hiperlaxitud, la piel redundante en la nuca es algo también frecuente y que se asocia a que durante la vida intrauterina los bebés con síndrome de Down y otros síndromes, no exclusivamente Down, tienen un poquito de líquido en lo que es la nuca y que eso se reabsorbe y entonces queda como una piel sobrante, ¿no? A ese nivel. También observamos las fisuras oblicuas hacia arriba, la displasia de cadera, la clinodactilia de quinto dedo, que ahorita vamos a observar cómo se ve, los pabellones displásicos, la orejita como más, el cartílago más delgadito y dobladito, y este dato que mucho tiempo se manejó como muy característico de Down, fíjense, está presente en el 45% de los casos, que es el pliegue palmar transverso. Y que, pues como ven, no lo observamos en todos, vemos más la clinodactilia y otros datos clínicos, ¿verdad? Pero también es importante este dato y que lo podemos observar también en otros síndromes o también puede haber familias que tengan este plieguecito como parte de, pues, de su fenotipo y no necesariamente tienen alguna alteración, ¿verdad? Bueno, otros datos clínicos que podemos observar más adelante, pues son, por ejemplo, la cabecita en la parte occipital plana, ¿no? El cabello de los niños con síndrome de Down es fino y lacio. El puente nasal deprimido, que ya comentamos, las fisuras oblicuas, el epicanto es otro de los datos clínicos que podemos observar, un pliegue que cubre como el lagrimal. Las orejitas, decíamos, muchas veces displásicas, dobladitas, de baja implantación, el cuello corto y ancho, la lengua también tiende a ser más gruesa y ellos como que tienden a protruir la lengua, ¿no? A sacar la lengüita con frecuencia. Son otros datos clínicos que podemos observar a nivel craneofacial. Bueno, otro dato fundamental que hay que estudiar en los niños con síndrome de Down es el problema de las cardiopatías congénitas, ¿no? En el hospital pues tenemos mucha suerte, tenemos 2 especialistas en cardiología pediátrica y entonces a todos los niños con síndrome de Down se refieren para que los doctores de cardiopediatría puedan pues determinar si tienen alguna alteración en este órgano tan importante, ¿no? No siempre podemos auscultar soplos, sin embargo, sí es importante descartar cardiopatías porque más o menos la mitad de los pacientes con síndrome de Down
pueden tener alguna alteración cardíaca. Fíjense, en el 2012 se hizo un estudio para pues, valorar, ¿no? la incidencia de las cardiopatías y se observó que, por ejemplo, a nivel mundial, la cardiopatía más común en el niño con síndrome de Down es el canal atrioventricular, pero en México no. En México la que se observó con más frecuencia fue la comunicación interauricular. ¿Ja? También es frecuente que tengan los niños hernias, ya sea umbilicales con más frecuencia o inguinales en algunos casos. O si no hay hernias, sí hay un dato también frecuente que se llama diástasis de rectus del abdomen, ¿no? Cuando el niñito hace fuerza, se incorpora, como que protruye a nivel umbilical, un poquito de los rectos se abren y se ve como una protrusión, ¿no? También tenemos pliegues característicos. En las manitas, bueno, aquí vemos el que ya mencionamos, el pliegue palmar transverso. Son manitas un poco más cortas, anchas, con pliegues aberrantes, y esta es la clinodactilia. Vemos un dedito quinto, sobre todo, incurvado hacia adentro, y esto se debe a una hipoplasia de la falange media. Y en los piecitos vamos a observar también un pliegue profundo a veces, o a veces menos marcado, pero sí una separación mayor entre el primero y segundo ortejos. A esto se le conoce como el signo de la sandalia. Entonces, estos son algunos datos muy generales que nos pueden hacer sospechar, como se llama la plática, algunos datos que nos indican, ¿no? Que podemos estar ante un caso de síndrome de Down. Obviamente tenemos otras malformaciones, ¿no? También asociadas muchas veces, aunque en menor frecuencia, pero también encontramos malformaciones del sistema digestivo, tiroideas, oftalmológicas. Con el tiempo, estos niños también tienden a desarrollar obesidad con más frecuencia. Hay un tipo de leucemia más común, ¿no? Y también ya en el niño mayor, en los adultos jóvenes con síndrome de Down, pues se ha observado una presentación temprana de Alzheimer, ¿no? Entonces, los niños con síndrome de Down, las personas con síndrome de Down, son personas que requieren no solo de un diagnóstico oportuno, sino de una vigilancia periódica, porque de esa manera vamos a poder detectar si presenta alguna complicación y atenderla oportunamente, ¿no? Eso va a hacer que nosotros mejoremos su calidad de vida y también pues su expectativa de la misma, ¿no? Entonces Down es un síndrome además que sigue en estudio muchos de los factores, sobre todo asociados a él, como vamos a ver a continuación. En la preparación de la plática, pues siempre hay que buscar un poco más de bibliografía actualizada de la que tenemos y me encontré datos interesantes que vamos a revisar. Bueno, nada más para esta parte de las generalidades de Down. Síndrome de Down es causado, entonces decíamos, por un evento que se conoce como no disyunción, en donde vamos a tener un cromosoma 21 adicional, ¿no? Y esta alteración puede ser completa, es decir, una trisomía 21 libre esté presente en todas las células, puede ser en mosaico o puede ser por translocación. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de estas alteraciones, ¿no? Y entonces aquí nada más rápidamente vemos cómo en este caso el espermatozoide porta 23 cromosomas, como debe ser. En este caso el ovocito, en lugar de tener 23 también, tiene un cromosoma adicional, que es el 21, y pues al unirse durante la fecundación tenemos un cigoto con 47 cromosomas. Y bueno, y en la imagen inferior es al revés, ¿no? Aquí el que porta el cromosoma adicional pues sería el espermatozoide, ¿verdad? El resultado es el mismo. En esta imagen estamos observando fotografías de los cromosomas, de los cariotipos, de personas con esta alteración y vemos este ejemplo de una trisomía 21 libre. Vemos aquí una trisomía 21 por translocación. Vemos aquí los dos 21 en su sitio, digamos.
y el otro 21 está aquí adherido ahí, traslocado al 14, ¿no? Entonces 2 más este, 3, ¿no? Y aquí este es un cariotipo normal, pero lo muestro porque a veces vamos a encontrar personas a las que conocemos como mosaicos, en donde podemos tener células normales y células trisómicas. Eso es un mosaico, ¿sí? Bueno, la trisomía 21 libre o completa y el mosaico se originan, como ya mencioné, por errores en las células, ¿no? Ya sea germinales o ya sea en las primeras divisiones del cigoto. Estas alteraciones no son hereditarias, son eventos accidentales, digámoslo así. Sin embargo, cuando encontramos alteraciones como la translocación, es muy importante realizar el estudio de cariotipo a los padres, porque puede ser que algunos de los padres sean portadores de esta translocación. Y si es así, entonces sí puede haber un riesgo mayor de que esta alteración se vuelva a repetir con más frecuencia, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre solicitar el estudio de cariotipos, sobre todo en padres jóvenes o que esos son sus primeros embarazos, ¿no? A lo mejor en una pareja que ya tiene, vamos a suponer, 6 hijos y es el menor, el afectado o la afectada, pues puede ser que no sea tan prioritario, ¿no? Porque asumimos que es un error accidental, ¿no? Y a veces lo más común es la edad, ¿no? Pero si es los primeros embarazos, si son padres jóvenes, lo ideal es sí hacerlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de algunos factores de riesgo. Aquí les comparto una referencia de un artículo mexicano muy interesante que nos habla precisamente de los factores de riesgo encontrados eh, en Down, ¿no? Porque pues mucho se ha analizado el caso de que nosotros tenemos la idea de que el factor de riesgo principal, y sí, lo es la edad materna de riesgo. Sin embargo, observamos, como el caso que les comenté, familias en donde los padres son jóvenes y pues tenemos un niño con síndrome de Down, ¿no? Entonces se ha pensado qué sucede ahí, ¿no? Aunque nuestras células son susceptibles de tener errores a cualquier edad, ¿no? Sí hay factores que se han observado asociados más a estas parejas con niños con síndrome de Down. Digo, no era el motivo de la plática analizar los factores de riesgo, pero se me hizo interesante, ¿no? Y por eso les dejo la referencia, por si alguien gusta profundizar en estos factores de riesgo. Está, digo, disponible, libre el artículo y pues está muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos factores de riesgo asociados? Pues, por ejemplo, antecedentes familiares, ¿no? De que ya haya otras personas con el síndrome de Down. Edad materna menor o igual de 19 años, o lo que ya sabíamos, ¿no? Que sí se vuelve a reafirmar en el artículo, mujeres mayores de 35 años. La edad paterna, fíjense, también esto me llamó mucho la atención, paterna menor o igual a 19 años o mayor de 40 años, ¿no? Recordar que las células, pues igual que nosotros, van sufriendo cambios con el tiempo y los mecanismos de división celular también van teniendo errores. Entonces, por eso, pues explicamos esta parte, ¿no? De la edad de mayores, de 40, de 35. Pero esta parte de menores llama mucho la atención, ¿no? Otro dato importante, un índice de masa corporal mayor o igual a 25, ¿no? O sea, en sobrepeso. Factores ambientales, como el consumo del tabaco y el alcohol previos a la gestación, y otro dato importante también es la exposición a algunos agentes disruptores, como puede ser el bisfenol A. Esto está como en experimentación, este último, pero también se ha asociado a más errores de no disyunción, sobre todo en modelos murinos, ¿no? Entonces también es una rama que está en investigación.
Y pues el bisfenol A, como sabemos, pues en los plásticos, ¿no? Principalmente. Pero fíjense qué interesante cómo no solo ahora es el estudio, ¿no? O el abordaje de la pareja enfocado a cromosomopatías en la edad, ¿no? Sino también hay otros factores de riesgo. Y nosotros vemos pues en nuestra consulta, en nuestras valoraciones, muchos jóvenes, muchas parejas muy jovencitas, ¿no? Como ven, ¿no? En el ejemplo, madres de 15, 17, 18, padres de 20, ¿no? Muy jovencitos. Y fíjense cómo también es un factor de riesgo. Y en el artículo se explica que se ha, bueno, propuesto que esto se deba a que hay una mayor exposición a agentes como el alcohol y otras drogas en esos grupos de edad, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo no había pensado, ¿no? Entonces es interesante. Asimismo, también deficiencias de ácido fólico. El ácido fólico también se ha relacionado como un factor importante para la segregación cromosómica. Entonces, también fíjense, ¿no? Como la nutrición es otro aspecto, pues, fundamental, ¿no? Entonces, se los dejo para que ustedes puedan con calmita, pues, revisar el artículo, porque la verdad es que sí está interesante esta parte, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar con Down y seguir avanzando con otros ejemplos de síndromes, la edad materna, pues sigue, en este mismo artículo se sigue enfatizando que sigue siendo el principal factor de riesgo y eso se ha demostrado pues en diferentes estudios, ¿no? En donde se han hecho el análisis del riesgo por edad y podemos observar que efectivamente, ¿no? A mayor edad, pues es mayor el riesgo no solo de síndrome de Down, sino de todas las alteraciones cromosómicas. Sin embargo, no es un evento exclusivo de la edad, como ya mencioné. Hay otros, ¿no? Otros aspectos, otros factores que empiezan a ser estudiados y que, pues, va a seguir, ¿no? Este proceso de estudio. Ya ven que la medicina es así, ¿no? Vamos aprendiendo cada vez, ¿no? Van saliendo nuevos estudios, nuevas teorías que se confirman, otras que se descartan, ¿no? Pero pues es interesante, ¿no? El seguir estudiando estos factores de riesgo. Bueno, entonces no sé si hasta acá, antes de pasar a otro caso clínico, si hasta Sí, acá doctora, llegamos, hay ¿sí? algunos comentarios. Dice Correcto. la doctora Ámbar Chavarria, dice, con respecto a la discapacidad intelectual, Sí. dependerá de cómo fue la trisomía, siendo el mosaicismo la menos severa, una Ujú. traslocación robertsoniana, casos más severos. Es un Sí. comentario de ella. Muchas gracias, doctora. Sí, la doctora pues tiene mucha razón. Depende mucho de la alteración cromosómica, pero no siempre, ¿eh? A veces podemos encontrar mosaicos en donde si la línea alterada, digamos, predomina, entonces inclusive puede haber muy poca diferencia con una trisomía libre. Contrario, ¿no? Si encontramos un mosaico en donde la alteración de la línea normal predomina, entonces sí tenemos una diferencia significativa, ¿no? No solo en la parte intelectual, sino también en el resto de los sistemas u órganos que pueden estar afectados. Sí, es un comentario muy importante. Y respecto a las translocaciones, tampoco se ha observado una diferencia significativa con la trisomía libre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí en la translocación, como comentaba, de lo más importante sí es el profundizar en la familia, porque si alguno de los papás, les decía, tiene la alteración, pues puede haber más riesgo de que se repita en otro bebé. En cambio, si es una trisomía por translocación de novo, que también puede pasar, o sea que ninguno de los papás tenga la alteración, pero solo sea del niño, pues el riesgo de que se repita, pues es lo mismo que fuera, si fuera un niño con trisomía libre, ¿no? Entonces, el riesgo también de recurrencia es otra cosa que es importante mencionar. Si es una trisomía libre o regular, el riesgo que se proporciona es solo 1% más que el riesgo para la edad en mayores de 30 años. Ajá, perdón, en menores de 30 años. Si es de mayores de 30 años, es igual que el resto de la población. ¿Por qué? Porque se han asociado otros factores que tienen que ver, como mencionaba, ¿no? Entonces,
les digo que parece ser a veces que son síndromes tan ya estudiados, pero no, siguen surgiendo nuevas cosas. Pero muchas gracias, doctora, porque sí es algo muy importante. Gracias. Bueno, aquí comenta el doctor Jorge Ramírez y puede mencionar el fundamento genético del hipotiroidismo. Del hipotiroidismo. Ah, ok. Del asociado a Down, perdón. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, es Probablemente. importante, Ajá. probablemente sí. En el caso de los niños con síndrome de Down, la alteración, pues, es que tenemos información genética de más, ¿no? Y hay muchos genes implicados en este cromosoma que están por triplicado y que tienen que ver precisamente con la formación de diferentes órganos y sistemas. De hecho, hay un gen, sobre todo principal, que se llama DIR1A, que participa en muchos procesos de la neurogénesis y que está relacionado principalmente con la discapacidad intelectual. Pero hay otros que también tienen que ver con la formación de de los otros sistemas y de las capas germinativas. Y entonces se piensa que por ahí pues sea el problema, ¿no? A nivel de los otros sistemas que pueden ser afectados. No es tan frecuente como las cardiopatías el problema del hipotiroidismo en síndrome de Down, pero sí es uno de los otros problemas que pueden asociarse, ¿no? Exactamente, en este momento no recuerdo un gen específico para hipotiroidismo relacionado a la trisomía, pero lo que sí puedo comentar es que hay un desbalance génico importante por esta pues cantidad en exceso que tenemos de material genético que provoca la alteración multisistémica, ¿no? Entonces, y que además puede ser muy diferente en un paciente que en otro, ¿no? Hay quien no tiene problemas cardíacos, algunos sí, algunos tienen problemas tiroideos, otros no, ¿no? Entonces es muy variable. También el fenotipo Down es sumamente variable, ¿no? Y depende pues de muchos factores, tanto de interacción génica con el resto del genoma, como ambientales, que están todavía por definirse. Gracias, doctora. Sí. Pregunta el doctor Hipólito Porra si son Sí. fértiles los trisomía 21. Ah, muy bien, gracias, doctor. Sí, mire, es que hay tanto que hablar, ¿verdad?, de síndrome de Down. Lo que se ha observado es que las niñas, las pacientes femeninos con síndrome de Down, si son fértiles generalmente, se ha visto un mayor problema de fertilidad en los varones. Se ha asociado a que la meiosis masculina es mucho más estricta en sus procesos, porque como tenemos un número impar de cromosomas, no hay una recombinación, eh, digamos que adecuada, ¿no? Porque no hay pues un número par de cromosomas. Entonces, por eso se ha relacionado parte del problema de la infertilidad masculina en el Down, ¿no? Principalmente. En casos de mosaicos, por ejemplo, de varones, sí puede ser que haya casos de fertilidad, pero en los pacientes con trisomía libre, no. En cambio, en las niñas femeninos, pues, con síndrome de Down, sí. Gracias, doctora. Dice la doctora Judith, ¿y la expectativa de vida en qué tipo de alteración es mayor? Bueno, la expectativa de vida va a depender de muchos factores, nuevamente, ¿no? Depende de las complicaciones, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿no? Del corazón, fundamental. De eso va a depender en el primer año de la vida, sobre todo. A la fecha, la expectativa de vida ya está alcanzando pues los 60 años, 55 en los últimos estudios que vi. ¿Y de qué depende? Del seguimiento de los pacientes, ¿no? Del diagnóstico temprano, de la valoración, ¿no? De cardiología, precisamente de los problemas tiroideos, gastrointestinales, de la nutrición, de la rehabilitación, de todo eso va a depender el que el paciente tenga mejor pronóstico o expectativa de vida. Y también de ir solicitando estudios periódicos, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Que hay un mayor riesgo de algunas alteraciones hematológicas, entonces, pues detectar, ¿no? En un estudio de biometría hemática con frotis,
si hay problemas también, te decía, digestivos, cardíacos, etcétera, de eso va a depender. Y si el paciente tiene más o menos complicaciones, pues eso también va a hacer que haya un mejor pronóstico de vida. Entonces, depende de muchos factores, ¿no? Sin embargo, en la actualidad sí vemos una mejor expectativa de vida que en años anteriores porque el seguimiento es más estrecho, más estricto y además es multidisciplinario, ¿no? Cuando tenemos un niño con síndrome de Down, pues lo ideal es que sea abordado por varios especialistas para que el seguimiento pues sea precisamente adecuado y detectar temprano las complicaciones. Gracias, doctora. Dice el doctor Luis Pérez, buen día. En mujeres fértiles con factor de riesgo se recomienda que a todas se les solicite un ultrasonido estructural. Pues lo ideal sería que sí, doctor. Bueno, el ultrasonido es una herramienta indispensable durante el embarazo y sí se recomienda al menos un estudio de ultrasonido estructural, no solo por el riesgo de síndrome de Down, sino porque puede detectar muchas otras alteraciones, ¿no? No solo cromosómicas, sino distintos defectos del nacimiento. Entonces, sí, pues lo ideal sería que sí, ¿no? Se hiciera un ultrasonido estructural, además de los estudios de ultrasonido pues convencionales que deben formar parte del seguimiento de la paciente, ¿no? Porque desafortunadamente vemos con mucha frecuencia que no hay un control prenatal adecuado, no porque el médico no los atienda, sino porque no acuden muchas veces a su atención. Y en este último año es un fenómeno que hemos visto mucho, ¿no? O sea, pacientes que llegan sin ningún estudio hasta el nacimiento del bebé, con muchas complicaciones ya, con muchos defectos, no solo cromosómicos, sino de otros tipos, lo más común multifactoriales, y que pudieron haberse detectado tempranamente, pero no se hizo precisamente porque no acudieron, ¿no? A su control prenatal y pues no se pudo detectar a tiempo para poder ser referida y hacer un ultrasonido pues un poquito más completo, como puede ser un estructural. Sí, Muchas gracias, doctora. Son sí, las únicas preguntas hasta ahorita y pues la dejo para que siga. muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. La verdad es que son muy importantes. Sí, me faltó tal vez mucha información, pero es que dije, si no, no va a dar tiempo para los otros síndromes de Down. Bueno, entonces seguimos con este otro caso clínico que les comparto. Se trata ahora de un recién nacido masculino. Este es producto de la tercera gesta, una madre de 37 años, un padre de 32 años, sin antecedentes de consanguinidad, algo que ya comentaron importante, sin control prenatal y solamente tenía un ultrasonido que se realizó antes del nacimiento y que mostraba restricción del crecimiento, ¿no? El bebé nace con determinó con un peso de 2.080 gramos, perdón, una talla de 44 centímetros y un capurro, bueno, de 40 semanas, ¿no? Y en la imagen estamos observando precisamente a este bebé recién nacido y podemos observar dentro de los datos clínicos que se pueden ver en esta imagen, que tiene mucho vellito, ¿no? Si vemos hay una hipertricosis importante, vemos apenas se observa, pero bueno, tenía también una retrognatia, tenemos pabellones auriculares de baja implantación, cuellito corto, las manitas empuñadas, aunque en esta imagen no se ve muy bien, y vemos un dato que obviamente llama mucho la atención en los pies, que se conoce como ectrodactilia, ¿no? Vemos como falta de como una hendidura en el piecito de lo que es los metatarsos y los dedos de en medio, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como ectrodactilia. Entonces, este bebito pues tenía mucha dificultad respiratoria, tenía cardiopatía congénita, problemas renales, entonces también se solicitó la interconsulta a genética en el hospital y entonces pues eh, se muestra el cariotipo que pues tiene un complemento cromosómico
también 47, por lo tanto, también es una aneuploidía y el cromosoma extra en este ejemplo, pues es el 18, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que se trata de un paciente con una trisomía 18 libre, porque esta alteración estaba en todas las células analizadas y también se conoce a esta alteración como síndrome de Edwards, ¿verdad? Mucho menos frecuente que Down, pero pues sí también llegamos a observar pacientes con este diagnóstico. Y como ya comentaba, pues este bebé no se diagnosticó previamente, se hubiera podido tal vez por un ultrasonido sospechar y tal vez confirmar si es que se hacía un estudio temprano, pero pues no fue el caso porque la madre no acudió a control prenatal. Síndrome de Edwards o trisomía 18 sigue en frecuencia a síndrome de Down en cuanto a los autosomas, ¿sí? Los cromosomas sexuales vamos a ver que son más frecuentes, pero en cuanto a las trisomías, después de Down sigue trisomía 18. Y obviamente es un síndrome en donde la expectativa de vida es mucho menos, ¿no? Es un síndrome por la supervivencia es muy poca porque las alteraciones son mucho más severas, alteraciones neurológicas, cardíacas, renales, respiratorias, etcétera, ¿no? En esta imagen vemos ahora sí una carita mucho más típica. Vemos las orejitas de muy baja implantación y displásicas, la fisura palpebral corta, el puente nasal en este caso es alto, la boca pequeña y una retrognatia. Vemos en la imagen de la derecha el empuñamiento característico de la trisomía 18 con una sobreposición de los dedos. A diferencia de los niños Down, que son niños con hipotonía, las personas con trisomía 18 tienen hipertonía, ¿no? Es un dato característico, además de que en lugar de tener plano la cabecita de atrás, como mencionábamos anterior, tienen la cabecita alargada en sentido antero-posterior, lo que se conoce como dolicocefalia. Entonces son datos clínicos que podemos observar al momento del nacimiento. Además son niños de peso bajo con una restricción del crecimiento desde la vida intrauterina, que tienen también menor movilidad durante la vida fetal. Bueno, aquí estamos observando otros datos clínicos, como les comentaba, la dolicocefalia, la fisura palpebral corta, también algunos niños tienen la piel redundante en la nuca, el taloncito prominente o el pie en mecedora en algunos otros casos. Les comentaba que es muy común malformaciones cardíacas severas, renales, del sistema nervioso, gastrointestinales. También puede haber, por ejemplo, onfaloceles o defectos abdominales de otro tipo, ¿sí? Y lo característico de las extremidades que ya mencioné, ¿no? En el caso de la trisomía 18, también puede haber casos de mosaico y también puede haber casos de alteraciones estructurales en donde podamos tener duplicaciones de algunos brazos, sobre todo del brazo largo, del cromosoma 18, que hagan que el paciente pueda sobrevivir un poco más, ¿no? En el caso de las trisomías 18 libre, la sobrevida es poca, pero en los pacientes que tienen mosaicismos o que tienen alteraciones estructurales, podemos llegar a tener una sobrevida mayor y a observar ahí sí este retraso que se menciona, ¿no? Aquí. Pero bueno, el cuadro clínico característico de trisomía 18 es este que estamos observando en este bebé y que vamos a hacer diagnóstico diferencial con algunos otros síndromes. También, por ejemplo, puede parecerse en ocasiones a la trisomía 13, se puede parecer. Sin embargo, sí hay algunos datos que pueden ayudarnos a distinguir un poco los síndromes, ¿no? Estos dos, que se parecen mucho, ¿eh? Y hay casos que sí llegamos a dudar, ¿será trisomía 18 o 13? Y pues, ¿qué es lo que nos va a dar el diagnóstico diferencial? Pues el cariotipo, ¿no? Se recomienda mucho que en estos casos la muestra para estudio de cariotipo se tome lo más rápido posible, precisamente porque el riesgo de que fallezca el bebé desafortunadamente es alto. Entonces,
puede ser que nos quedemos sin diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso se sugiere que sea tomada la muestra rápida. Al final de la plática les voy a dar algunas, pues, tips, digamos, ¿no? Para la toma de muestra y todo lo que tenga que ver con este procedimiento, ¿sí? Bueno, no sé si hasta acá de trisomía 18 tengan alguna pregunta. Solamente un comentario del doctor Hipólito dice, ¿es más importante detección de neumplaudías en el primer trimestre por ultrasonido? Ok, pues sí, se puede, aunque no siempre es tan fácil porque los datos clínicos en el primer trimestre puede ser que no sean tan fáciles de identificar, ¿no? Porque los bebés son muy pequeños todavía. Entonces, mm, el primer trimestre estamos hablando hasta la semana 12, entonces ahí sí está como un poco difícil. Poquito después ya empiezan a observarse datos clínicos por ultrasonido más evidentes, ¿no? Marcadores de ultrasonido. En el primer trimestre, a lo mejor, datos como puede ser el pliegue nucal, ¿no? La translucencia nucal, se pueden observar, puede ser que sí, pero otros datos son un poco todavía difíciles, ¿no? Por ejemplo, en trisomía 18 es común pues observar las cardiopatías congénitas, les decía, la translucencia nucal puede ser, aunque es más observado este dato en síndrome de Down, la forma de la cabecita, a veces también, incluso, ¿no? En el ultrasonido a veces se puede llegar a observar el piecito en mecedora o los efectos de pared como el onfalocele, ¿no? También se pueden observar en el ultrasonido, pero en el primer trimestre no siempre es tan fácil. No sé si tengamos a un gineco que nos apoye en esta parte, pero es difícil porque el bebé es muy pequeño en estas etapas, ¿no? A lo mejor si tenemos factores de riesgo ya, ¿no? ¿Cómo puede ser la edad, ¿no? De la madre de riesgo, a lo mejor si tenemos el antecedente de un bebé con alguna alteración cromosómica, si tenemos algo, ¿no? Algo más, podamos buscar en primer trimestre ya intencionadamente. Pero si no tenemos un dato, un factor de riesgo, me parece que no es tan fácil en el primer trimestre como tal. Y de los estudios que se pueden hacer en primer trimestre, pues además del ultrasonido, sería, por ejemplo, un marcador bioquímico, ¿no? Puede ser también que nos pudiera apoyar, o bueno, más adelantito, pero eso sí es un poquito más adelantito, un DNA fetal, ¿no? Sí, Gracias, doctora. Pues sí, bueno, a mí me sorprende los datos que nos muestra precisamente del artículo que comentó, de que el sobrepeso en la madre, pues sí. es un factor ya para síndrome de Down. Entonces, imagínese, si nuestras pacientes que llegan, la verdad es que, pues yo calculo que el 70% de ellas ya trae u obesidad o tiene un sobrepeso. Entonces, yo creo que ya todas son candidatas al estudio, ¿no? Bueno, Sí, claro, y recordar que es eso, ¿no? Son factores de riesgo, no es, o quiere decir que todas, ¿no? No, pero sí es un factor de riesgo que en nuestra población estamos observando cada vez más. Y como tal, el sobrepeso y la obesidad sí tienen ya per se digamos, son factores de riesgo para defectos, ¿no? No, digamos, cromosomopatías, pero sí defectos, como por ejemplo del corazón, ¿no? De algunos órganos también como el sistema auditivo, otros, ¿no? Entonces, sí, es un problema importante que debemos, pues, atender en la población. Y les digo, el problema es que luego no acuden, ¿no? A su control prenatal, pues, para poder ayudar a mejorar estos aspectos metabólicos que estamos viendo están ocasionando problemas importantes también, ¿no? En los niños. gracias, doctora. Dice, la diabetes mellitus que coexiste con el embarazo puede producir malformaciones de este tipo o están más relacionadas con el tratamiento farmacológico. Sí, muy buena pregunta también y relacionado con lo que estábamos platicando, la diabetes, sí, la diabetes incluso pregestacional, gestacional también, se ha relacionado con defectos del nacimiento, principalmente defectos cardiovasculares,
pero también defectos esqueléticos, defectos de otra vez del pabellón auricular, son los más comunes que vemos asociados a la diabetes. Vemos niños macrosómicos, también con problemas de hipoglicemias al momento del nacimiento. Sí, o sea, la diabetes no es por el tratamiento, sino más bien lo que se ha relacionado es por las elevaciones de la glucosa, como bajas y altas de los niveles de glucosa, es lo que se ha relacionado más con los defectos del nacimiento, estos picos que pueden llegarse a presentar de elevación de glucosa y disminución. Eso es lo más, lo que yo sé al momento que se ha relacionado con los defectos del nacimiento. Y si asociamos diabetes con sobrepeso, pues hay más, todavía más riesgo, ¿no? También vemos cada vez mujeres jóvenes con diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no? También es pues un fenómeno que estamos observando en nuestro medio, ¿no? Cada vez más diabetes también. Gracias, doctora. Ya no hay más comentarios. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Seguimos, vamos a pasar ahora a los cromosomas sexuales. Muy bien, bueno, entonces este caso clínico se refiere a un paciente masculino de 2 años que fue referido principalmente por un retraso global del crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, además de que sí, ¿no? Era un niño pequeño y que tenía un retraso en su desarrollo, llama la atención que tenía algunas dismorfias menores, no importantes, por eso no tengo la imagen de la carita, pero en los genitales sí llama la atención que el pene es pequeño y el volumen testicular disminuido. Además de que es un niño que tiene una conducta difícil, es un niño muy irritable y muy agresivo. Un nene que golpea a sus hermanos, a sus papás, que no se deja explorar. Por eso esta foto me costó tomarla mucho porque no se deja, es muy niño muy irritable. Y entonces, pues precisamente por este dato clínico del pene pequeño y el volumen testicular disminuido, además del retraso global, pues es candidato para cariotipo, ¿no? Al final vamos a ver estas indicaciones. Y pues sí, en la historia clínica no tenemos ningún antecedente de factor de riesgo. La madre refiere que durante el embarazo no tuvo complicaciones, que el nacimiento fue adecuado, el niño lloró y respiró, todo bien, ¿no? Y entonces se toma el estudio, la muestra de sangre para el estudio de cariotipo y pues se encuentra lo siguiente, un complemento cromosómico 47, por eso lo podemos catalogar como una neuploidía XXY, ¿verdad? En las 50 células que se analizaron y vemos aquí los dos cromosomas X y el Y, ¿no? Entonces es un varón con un cariotipo 47XXY que corresponde a un síndrome que conocemos como síndrome de Klinefelter. Me atreví a poner síndrome de Klinefelter como ejemplo porque dentro de las alteraciones de cromosomas sexuales es la más común. Tal vez síndrome de Turner es lo que vemos con mayor frecuencia porque el fenotipo es más fácil de identificar en el Turner clásico, pero Klinefelter es más frecuente, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa desapercibido porque los datos clínicos precisamente son en casos muchos leves, ¿no? Bueno, entonces en esta tabla les comparto qué datos clínicos podemos observar en los pacientes con síndrome de Klinefelter por edad, ¿sí? En los lactantes y preescolares podemos observar lo que tenía este niño, ¿no? Genitales pequeños. A veces también podemos observar hipospadias, criptorquidia, es otro dato, y el retraso en el desarrollo, ¿no? En los escolares podemos observar esto, más retraso en el lenguaje, problemas de aprendizaje y de comportamiento, ¿no? Esto es importante. En los adolescentes vamos a observar un retraso puberal, un hábito que empieza a marcarse en este momento de la vida, que es el hábito eunucoide, la presencia de ginecomastia, que no está en todos, pero sí es un dato frecuente, y seguimos observando el volumen testicular pequeño. Y en los adultos, lo que podemos observar si es que previamente no se hizo la sospecha, a lo mejor porque el cuadro clínico
era leve, ¿no? Sí podemos tener adultos con infertilidad y por eso es que se sugiere que en las parejas con infertilidad, uno de los estudios dentro del badaje de estudios que se realiza precisamente es un cariotipo, ¿no? Porque puede ser una causa de infertilidad. También en el adulto podemos encontrar ginecomastia. Se ha descrito también más frecuencia de cáncer de mama y tenemos problemas de disfunción sexual porque tenemos disminución de andrógenos, ¿no? Porque los testículos no tienen una adecuada producción de andrógenos. Entonces, son algunos datos que podemos identificar en los pacientes varones con este síndrome, ¿no? En el hospital nos ha tocado ver de todos los grupos de edad, ¿no? Y lo más común es en los niños, por ejemplo, que se sospeche precisamente por esto. En pediatría, los doctores de pediatría refieren a los niños a genética muchas veces porque precisamente observan, ¿no? Que ya sea la longitud del pene o el volumen testicular está disminuida o hay hipospadias o la criptorquidia, que es mucho más frecuente, ¿no? Y si vemos esto más un niño con retraso en el desarrollo psicomotor, pues puede ser una probabilidad diagnóstica, ¿no? Después en los niños más grandecitos podemos observar esto más este problema, ¿no? Que la mamá nos dice que el niño no aprende en la escuela o bien que tiene problemas de conducta, ¿no? Que es agresivo a veces o en otras retraído. O sea, no siempre hay irritabilidad o agresividad, a veces es al contrario, ¿no? Recuerden que los síndromes cromosómicos, igual que las otras enfermedades, pueden ser muy variables, no todos son iguales, ¿no? Tienen a lo mejor la misma alteración cromosómica, pero los genes no están solos, ¿no? Están relacionados con muchos otros y el ambiente, ¿no? Que también tiene un factor de impacto importante. En los adolescentes muchas veces también llegan porque es un niño ya de 16 años y aún no tiene, por ejemplo, cambio de voz, ¿no? No tenemos crecimiento de vello, vemos que el hábito es como que alterado, ¿no? A lo mejor el médico al revisarlo por otra situación se dio cuenta, nos ha pasado en urgencias, ¿no? Que el joven tiene una desproporción de los segmentos, entonces, además que tiene genitales pequeños y no pudo avanzar mucho en la escuela, no sé, ¿no? Y en los adultos les digo parejas que en el caso de los varones que no tienen problemas tan serios de discapacidad intelectual, pues que trabajan, son funcionales, ellos a veces consultan las parejas por infertilidad y también nos ha tocado, ¿no? Parejas que acuden porque no han podido embarazarse, referidas por ese problema. Y entonces, al hacer el estudio cariotipo, pues se encuentra que tiene este complemento cromosómico el varón. ¿Ah? Y bueno, síndrome de Klinefelter es el trastorno cromosómico sexual más frecuente, más o menos uno en 800, hay alguna literatura, uno en 1000, otra literatura, hasta uno en 500 lo han llegado a calcular, ¿no? Es variable, pero es frecuente. Y el origen, pues es un problema de un cromosoma extra, X, ¿no? En este caso. El típico paciente Klinefelter que se describe en los textos es un paciente con un hábito eunucoide, que es precisamente este que estamos observando en esta imagen, en esta foto, recordando que los eunucos eran estas personas que, eh, pues en el medievo generalmente las cuidaban muchas veces a las doncellas de los sultanes o de los reyes y entonces muy jóvenes los castraban y adquirían este hábito, ¿no? Por eso ellos eran llamados eunucos y los niños o jóvenes con síndrome de Klinefelter se dice que tienen un hábito eunucoide por eso, o sea, parecido a los eunucos, ¿no? Y entonces vemos cómo son de una estatura alta, tienen los hombros más o menos a la misma altura de las caderas, en cambio en un varón XY vemos la proporción hombro-cadera en donde los hombros son más anchos que las caderas. Vemos también
que las extremidades son largas, ¿no? Tenemos una desproporción de segmentos, es decir, las extremidades son más largas, ¿no? En proporción, si sacamos la relación segmento superior, segmento inferior, el segmento inferior es más largo y la brazada también más larga que la talla. Vemos lo que ya mencioné, los testículos pequeños, también puede ser la longitud peniana pequeña. Este varón tiene un poco de ginecomastia, como podemos observar. Otro dato importante, la distribución del vello. Vean, ¿no? Que es una distribución triangular, no romboidal, como generalmente se observa en los varones. Y tenemos también la disposición de la grasa más ginecoide, ¿no? Entonces son algunos datos clínicos que podemos observar, el escaso vello o ausente, vello facial, ¿no? Corporal, esto pues por la disminución de los andrógenos que comentaba. Y pues el diagnóstico, el estándar de oro para diagnóstico, pues es el cariotipo, ¿no? Si nosotros solicitamos en un joven o en un adulto un estudio hormonal, pues vamos a encontrar un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no? Es el dato a nivel hormonal que encontramos. Y si solicitamos estudios, por ejemplo, enfocados a la fertilidad, como puede ser una espermatobioscopía, pues vamos a encontrar azospermia, ¿no? Entonces, este síndrome de Klinefelter, les decía que quise hablar mejor de Klinefelter y no de Turner en esta oportunidad porque eh, es más frecuente y vemos menos casos precisamente porque puede ser que se pase por alto el diagnóstico, dado que el cuadro clínico no es tan severo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los síndromes de alteraciones de los cromosomas sexuales son mucho menos severos que los de autosomas, ¿no? Precisamente. Y bueno, aquí complicaciones que puedan presentarse son principalmente metabólicas, más riesgo de problemas de metabolismo de carbohidratos, tendencia a la obesidad, lo que ya se comentó del más riesgo de cáncer de mama en el caso que haya ginecomastia porque es un tejido disgenético y pues son pacientes que requieren también tratamiento de reemplazo hormonal. Si estos pacientes se diagnostican temprano, o sea, en la infancia, por ejemplo, al llegar la pubertad se puede dar tratamiento hormonal, referirlo a endocrino, que es lo que hacemos en el hospital, para que empiecen su tratamiento en este momento y si es así, ya no desarrollan este hábito, ¿no? Este hábito eunucoide ya no está presente. Lo de la fertilidad no se puede corregir, por supuesto, pero sí podemos mejorar el hábito eunucoide, la parte sexual, ¿no? Entonces es una parte muy importante porque estamos hablando de la calidad de vida de la persona, ¿no? Que obviamente implica todo el aspecto sexual, el aspecto de cómo se ve a sí mismo el paciente, ¿no? De que ya no va a tener estas características, pero obviamente el tratamiento debe ser en la pubertad, ¿sí? Antes de que se establezca este hábito eunucoide. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, algún comentario. Sí, bueno, Carol Estefanía dice, ¿a partir de cuántas características o dismorfias encontradas en un lactante es necesario referir a un segundo nivel? Ay, se movió. Sí, Para una valoración genética. muy bien, muy buena pregunta también. Pues obviamente, eh, como hemos visto, ¿no? Ahorita les voy a dar las indicaciones precisamente de las alteraciones cromosómicas y creo que ahí va a quedar un poco más claro cuáles son los datos que podemos observar que ameriten una valoración. Pero de los síndromes que hemos visto, por ejemplo, ahorita, pues puede ser dismorfias craniofaciales, retraso en el desarrollo psicomotor o global, ¿no? Tanto peso, talla y del desarrollo neurológico. eh, Dismorfias múltiples, que pueden ser fisuras oblicuas, alteración en la implantación de pabellones, en la forma de la cabeza, pliegues aberrantes, eh, alteraciones en genitales como pene pequeño o criptorquidia, también, ¿cómo se llama? Hipospadias, es frecuente en este problema, ¿no? De los cromosomas sexuales, talla baja, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, son muchos, muchos datos que no los vamos a encontrar en un solo síndrome, pero que nos pueden sugerir, ¿no? Que este niño
pueda tener, o niña, pueda tener algún problema cromosómico. Si me da oportunidad, doctora, al final ya viene así como toda la lista de indicaciones por las cuales pudiéramos solicitar precisamente un estudio de cariotipo. Acuérdense que ahorita enfocado a los problemas cromosómicos, porque ya los problemas genéticos pues son mucho más amplios, ¿no? Y no necesariamente tienen datos como estos, son diferentes. Gracias, doctora. Nada más esa pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctora Nancy. Bueno, por último, este caso clínico que quiero compartirles. Ahora se trata pues precisamente de una alteración estructural. Ya vimos ejemplos de alteraciones numéricas y vimos más porque son más frecuentes, pero también podemos encontrar alteraciones estructurales. Y bueno, ¿cómo cuáles? Vamos a ver dos, perdón, son dos. Bueno, primero, tenemos a una pareja referida al servicio de genética porque tuvieron dos pérdidas gestacionales tempranas. Perdón, no puse las edades gestacionales, pero fueron de 6 y 8 semanas, y un feto que llegó a la semana 22 y falleció, por lo cual se realizó pues la interrupción del embarazo a la semana 22. Este bebé no nació en nuestra institución, pero en la hoja de referencia se menciona que tenía múltiples malformaciones. No se logró integrar diagnóstico, no se pudo, pues porque no había la forma en la comunidad de hacerle más estudios, pero la pareja y la hoja de referencia refiere, perdón, que tenía defectos múltiples. Y pues con esta historia llega la pareja. Entonces, de edad, pues 29 y 25 años, ambos sanos, sin antecedentes familiares de defectos, niegan consanguinidad, exposición a algún agente potencialmente teratogénico. Y bueno, entonces, pues una vez hecha la historia clínica completa, la exploración, no se encontró ninguna otra característica, pues se realiza el estudio de cariotipo a ellos y entonces se encuentra que en el caso de la mujer encontramos un complemento XX femenino normal y en el caso del varón, fíjense, interesante, encontramos una translocación, ¿verdad? 13-14. Aquí tenemos un 13 normal, un 14 normal y aquí nos falta un 14 que resulta que está pegado aquí, ¿no? En este cromosoma 13. Entonces, este es otro ejemplo también de cómo las alteraciones cromosómicas podemos observarlas así, no necesariamente con defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el papá o el varón, perdón, tenía su genoma completo, digamos, ¿no? Sus cromosomas completos, solo que el problema es que uno estaba en un lugar equivocado, ¿no? Está pegado aquí el 13 con el 14. En él, esto no ocasiona problemas. ¿Por qué? Porque no hay ni ganancia ni pérdida de material genético. Sin embargo, el problema radica cuando él tiene descendencia. ¿Por qué? Puede ser que en el momento de la segregación cromosómica, acuérdense que las células germinales tienen la mitad, se vaya nada más un 14 y entonces no hay problema, pues, ¿no? Pero si se va este pegado, es lo que estaba ocasionando aquí el problema, ¿no? Tenemos un bebé que pues tenemos aquí, ya sea el 13 de la madre más el 13-14, pues tendríamos pues aquí más información del 13 o más del 14, ¿no? Entonces, esta alteración lo que causa es un desbalance génico importante en la descendencia y es una causa de abortos recurrentes. Obviamente es una de las causas, ¿no? Nada más. Y por eso, nuevamente, en las parejas con infertilidad o con abortos de repetición o recién nacidos o fetos con defectos del nacimiento, se indica un estudio a la pareja, porque pues si podemos hacer el estudio en el bebé e identificar la alteración, también es pues muy importante hacerlo así. Se puede a buscar intencionadamente en los papás, pero si no hay la posibilidad de hacer estudios en los bebés que se perdieron o otro tipo de análisis en ellos, pues entonces la indicación es el cariotipo a la pareja, ¿no? Y podemos encontrar alteraciones como esta, que no ocasionen
problemas en el paciente, pero sí en la descendencia, al momento de que se segregan los cromosomas durante la división celular, podemos tener bebés con información de más o información de menos, ¿no? Y eso pues ocasiona este tipo de problemas. Por eso es que en los productos de aborto encontramos una alta tasa de alteraciones cromosómicas muy importantes. Bueno, y finalmente, ahora sí, para dar paso a preguntas y también a las indicaciones de cariotipo y dar respuesta a la doctora, tenemos otro tipo de alteraciones estructurales, ya vimos que son varias, y dentro de las más comunes tenemos a las de lesiones. Entonces, aquí tenemos una imagen, no se ve muy claro, perdón, está un poco borrosita, pero vemos como el cromosoma 5 de la izquierda está completo y el 5 de la derecha vemos como que le falta una bandita oscura al final, ¿no? Y una clara. Esto es una deleción del brazo corto del cromosoma 5. Y el más característico, bueno, obviamente esto se traduce en un síndrome que conocemos como síndrome de Cri-du-Chat, también se conoce como síndrome de maullido de gato o síncope menos también, y se origina precisamente porque vamos a tener una pérdida, una delesión de un segmento de la parte terminal del brazo corto del cromosoma 5. Y las características del paciente pues también son descritas como características. Tenemos una carita muy redondita, vean este bebé, una carita muy, muy redondita. Tenemos un puente nasal también plano o largo en algunos casos. Y vean aquí vemos un hipertelorismo, quiere decir los ojitos más separados de lo que corresponde. Epicanto, vean aquí tenemos este plieguecito, epicanto. Tenemos también las fisuras, aunque en este bebé no es tan claro, pero más oblicuas hacia abajo en lugar de hacia arriba, como digo, diferenciando de, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Las fisuras bucales, las comisuras bucales también hacia abajo. Los pabellones en límite o de baja implantación, micrognatia, y lo que ha descrito típicamente al síndrome, que por eso se llama también así, es como un llanto similar a un gato que se ha mencionado porque hay una alteración en la laringe, una hipoplasia, y esto corrige con el tiempo, ¿eh? No, no son pacientes que lloren siempre así, generalmente es durante el primer año de la vida y después este llanto se quita. Pero bueno, estos niños, estas personas con síndrome de Creutzfeldt pueden llegar a la vida adulta. Las complicaciones principales son cardíacas, pueden tener alteraciones cardíacas, neurológicas también, y lo que condiciona generalmente una discapacidad intelectual y renales. Sin embargo, no son tan severos muchas veces como para llegar a complicar la vida. No siempre, pues, ¿no? A veces puede ser que sí, a veces no. Y son niños que también van a requerir, igual que los niños con síndrome de Down, igual que los pacientes Klinefelter que tengan problemas de discapacidad, la parte de rehabilitación es fundamental, ¿no? Entre más temprano se atienda al paciente y se lleve a rehabilitación para que ellos mejoren, ¿no? En sus problemas, pues, asociados, ya depende del paciente, vamos a tener una mejor, eh, pues, desempeño, un mejor desempeño, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, además de atender la parte que ya comentamos, ¿no? De cardiología, de oftalmología, de tiroides, ¿no? En Down, de endocrino, en Klinefelter, todo eso. También necesitamos la parte de rehabilitación, es muy importante. La mayoría de los síndromes, como ya mencioné, van a tener problemas en este aspecto de discapacidad, ¿no? De diferentes tipos y también la parte de la conducta muchas veces. Entonces, también necesitamos con frecuencia el apoyo de psicología, rehabilitación física, ocupacional, ¿no? A veces también lenguaje, muchos aspectos que necesitamos abarcar en estos pacientes.
es algo que no había mencionado y que también es muy, muy importante ese aspecto. Bueno, entonces, aquí tenemos la tabla precisamente que les quería compartir, perdón, en donde tenemos cuáles serían las indicaciones principales para solicitar un estudio de cariotipo y por ende una valoración por un especialista en genética. Tenemos, perdón, amenorrea primaria o falla ovárica prematura, anomalías como la azospermia o la oligoespermia graves, alteraciones como por ejemplo talla baja o al revés, sobrecrecimiento, microcefalia o macrocefalia, o sea, aquí son patrones de crecimiento anormal. Ambigüedad genital es otra indicación muy importante, ¿sí? O bien alteraciones en el desarrollo sexual, como en el caso de Turner y Klinefelter, que tienen hipogonadismo, ¿no? Ahí también es sumamente importante. También tenemos fenotipos con múltiples dismorfias, ¿no? Que ya habíamos mencionado las dismorfias múltiples. O bien ya vemos malformaciones, ¿no? Anormalidades morfológicas más múltiples y pueden ser graves, ya vimos, ¿no? El déficit intelectual o el retardo en el desarrollo. Perdón. También, obviamente, cuando ya hay una sospecha de un problema familiar, pues también, ¿no? O sea, si ya sabemos que en una familia, por ejemplo, hay alteraciones cromosómicas descritas, pues son parejas que deben intencionadamente estudiarse con más detalle. O bien enfermedades monogénicas, bueno, aquí hablando ya de enfermedades genéticas, ¿no? Bebés con defectos del nacimiento y que no hayamos podido saber la causa, comentamos entonces, si no se puede hacer el estudio en el bebé, pues en los papás, ¿no? Como en el ejemplo que habíamos platicado, las pérdidas gestacionales también, ¿no? Pérdidas recurrentes también. Historias familiares de alteraciones estructurales, la discapacidad intelectual, sobre todo si no tenemos una causa, ¿no? Que explique la discapacidad, es decir, el niño no estuvo expuesto, por ejemplo, al alcohol durante la vida intrauterina, la madre nos dice que llevó un adecuado control prenatal, que lloró y respiró, que tuvo un agua, peso, todo correcto, y a pesar de ello tiene una discapacidad, o bien tiene una discapacidad intelectual y además tiene un retraso del crecimiento global, tiene dismorfias múltiples, tiene malformaciones, bueno, con mucha más razón, ¿no? Es importante la referencia. Parejas con infertilidad de etiología no especificada o bebés que hayan nacido con alteraciones cromosómicas no balanceadas, ¿no? Entonces, son algunas de las indicaciones que podemos nosotros, eh, pues, tener, ¿no? En mente cuando vamos a referir a un paciente para su valoración. Nosotros, bueno, una servidora, como comentó la doctora Nancy al principio, pues estamos aquí en el Hospital General, doctora Olga Livieso, en el Hospital Civil. El servicio de genética está a su servicio. Somos dos médicos especialistas en genética, dos médicas y tres químicos citogenetistas que trabajan en el laboratorio y precisamente pues de momento no estamos realizando estudios moleculares, sí hacemos referencias, si se requiere, de problemas metabólicos, genéticos ya, de un gen, pues, o varios, pero el problema de los cromosomas sí podemos apoyar, tenemos el laboratorio de citogenética, entonces, con mucho gusto podemos recibir pacientes con este tipo de diagnósticos con sospechas de alteraciones cromosómicas. Y bueno, muy brevemente nada más, ya por último, el cariotipo pues es un estudio muy importante y que a pesar de que pues tenemos muchas técnicas nuevas, mucho más profundas de alguna manera, la llamamos así, ¿no? Con más definición, eh, como los microarreglos, como el MLPA, como la secuenciación, como incluso el exoma o el genoma completo. Ahora hay muchas opciones, sin embargo, para las alteraciones cromosómicas, el cariotipo
sigue siendo el estándar de oro y además es un estudio accesible y que puede realizarse aquí, ¿no? En el Hospital de la Niñez también, en nuestra institución, y podemos darle, ¿no?, una oportunidad al paciente con este tipo de alteraciones de contar con el diagnóstico. Para el estudio de cariotipo se requiere una muestra de sangre periférica de 3 a 5 mililitros, depende, ¿no?, del paciente. A veces en recién nacidos o lactantes, pues con 1 mililitro puede ser suficiente, o un poquito menos a veces si es muy difícil. Y lo que sí se recomienda es que hay que tener mucho cuidado en la toma, porque es una muestra que va a ser cultivada y se contamina muy fácil. Entonces, debemos tomarla con mucho cuidado, con muy buena asepsia y antisepsia, y en una jeringa con un poquito de parina, 0,2 de parina, o en un tubo heparinizado, ¿no? Mezclamos levemente, homogeneizamos la muestra muy sutilmente para que no se rompan las células. Estas células se cultivan durante 3 días, después se purifican y una serie de pasos que duran otros más o menos 7 días para finalmente elaborar las laminillas y realizar la observación, la tinción primero y la observación. Entonces, es una técnica todavía muy manual y que por eso requiere de un tiempo porque es un cultivo, ¿no? Entonces, también es algo importante recordar que no está rápido el resultado, que si nosotros solicitamos un estudio de cariotipo, más o menos va a tardar lo mínimo 3 semanas, ¿no? El tiempo que se da es un mes, sobre todo cuando hay alteraciones estructurales que son más difíciles de analizar porque estamos viendo patrones de bandas claras y oscuras, y si hay pérdidas o hay duplicaciones, pues no es tan fácil y no se ve una sola laminilla, ¿no? Se ven mínimo 25. Y si se encuentra alguna alteración, a veces se tiene que ampliar a 100 células, entonces es un proceso largo, ¿no? Entonces por eso es un estudio que lleva tiempo. Y les comentaba que cuando tenemos niños con defectos graves o que estemos sospechando un síndrome multimalformativo, como puede ser trisomía 13, 18, lo ideal es tomar la muestra lo más pronto posible, porque también otro detalle que no mencioné, si el paciente tiene algún proceso infeccioso o está tomando antibióticos, el crecimiento de las células también no es correcto, es muy limitado y eso puede impedir también que tengamos un estudio satisfactorio. ¿Sí? Bueno, como conclusiones, pues las alteraciones cromosómicas, también llamadas cromosomopatías, son una causa frecuente, ¿no?, de bebés con múltiples anomalías llamadas defectos del nacimiento y que requieren una atención pediátrica, perdón, oportuna y un equipo muchas veces multidisciplinario, ¿no? Porque el abordaje de estos pacientes va a ser de diferentes áreas, no solo médica, como ya vimos, también de rehabilitación, también de psicología, ¿no? También de otras áreas que pues necesitamos atender como parte de su tratamiento integral. A veces también necesitamos dar apoyo o contención a los padres, ¿no? A veces incluso se requiere de cuidados paliativos, ¿no? En el caso de estas alteraciones que sean tan graves que puedan llegar a ser incompatibles con la vida, ¿no? Entonces, es pues un grupo de patologías frecuentes dentro de lo que vemos, claro, en genética, y pues ameritan atención estos pacientes y sobre todo que las tengamos en mente, ¿no? Porque a veces podemos llegar a pensar que son raras o poco frecuentes, pero ya en grupo no lo son tanto, ¿no? Entonces, pues sí podemos ver pacientes que tal vez no sean niños o mujeres o jóvenes eh, tan afectados, pero que un diagnóstico sí puede modificar, ¿no?, su calidad de vida o incluso su expectativa de vida. Ujú. Y bueno, en caso de sospechar alguna entidad sindromática, pues relacionada con cromosomas, pues como les comentaba, estamos para servirles en el servicio de genética del Hospital General. Doctor Aurelio Valdivieso, vemos desde parejas, recién nacidos, bueno, dentro del hospital vemos también fetos, ¿no?, del servicio de patología, es otra
área que también nos hace favor de compartir, ¿no? Solicitudes de valoración, porque también desde la vida embrionaria y fetal vemos defectos que pueden relacionarse, ¿no? Con las alteraciones cromosómicas, este, niños, pues adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Y es importante porque, pues, podemos apoyarles con mucho gusto para identificar qué estudios o qué herramientas son los más adecuados, dependiendo del caso, claro. En el caso de las alteraciones cromosómicas grandes, ¿no? Como las que vimos ahorita, pues puede ser el cariotipo, pero si son mucho más pequeñas, eh, puede ser estudios un poquito más avanzados, como les decía, microarreglos, es una opción también. O ya si es un estudio de, perdón, una alteración genética, pues ya podemos buscar el problema específico, o estudios ahora de paneles de genes, o de genoma, o de exoma, que bueno, serían motivo de otra plática, pero con mucho gusto estamos para servirles. Y pues creo que es la última. Sí. Entonces, pues igual, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, este, con mucho gusto, si puedo ayudar, adelante. Gracias, amiga. Aquí nada más comentan cómo se pide el estudio genético antes de tener hijos. Um, bueno, es que depende, ¿no? Cuál sea la indicación, porque si ya tenemos una pareja con algún factor de riesgo específico, no vamos a suponer que sea una pareja consanguínea, ¿no? Que sean parientes y que los refieran porque pues existe riesgo de enfermedades genéticas porque tienen este factor de riesgo que es la consanguinidad, pues entonces aquí la indicación sería solicitar un estudio de portadores, ¿no? Para descartar que compartan genes que puedan pues traer consigo enfermedades autosómicas recesivas. Si, por ejemplo, es una pareja que ya tuvo, ¿no? Algunas pérdidas y que se identificó alguna alteración cromosómica en alguno de estos bebés, pues entonces sería un cariotipo, ¿no? O si alguno de los padres tiene una enfermedad genética, como por ejemplo, nos ha tocado también enfermedades como Huntington, ¿no? Que son hereditarias de padres a hijos, pues entonces se busca específicamente el gen y la alteración descrita en el padre o en la madre, ¿no? O si es una pareja con algún factor de riesgo como la edad, por ejemplo, ¿no? Pues entonces el seguimiento sería en el embarazo y hacer estudios como una amniocentesis o un DNA fetal, ¿no? Entonces depende mucho de la indicación, de la causa. Así es como vamos a determinar cuál es la herramienta diagnóstica más adecuada, ¿no? Entonces, sí, por eso la sugerencia es que cuando tengamos algún paciente, alguna pareja en la cual sospechemos que pudieran, ¿no? Tener algún factor de riesgo o alguna alteración genética, pues hay que referirlo al servicio y con mucho gusto les apoyamos para determinar cuál sería el estudio más adecuado, dependiendo del caso. Gracias, doctora. Sí. Aquí hay un comentario de la doctora Ámbar Chavarria. Dice, doctora Elvira, ¿cómo Sí. podríamos contactarnos con usted? No Sí, sé cómo si no, con tienes tus mucho gusto. datos, amiga. Gracias, Ah, sí, doctora. perdón, no los puse, ¿verdad? Al final. Por Sí, favor. sí, ¿les puedo poner en el chat los datos? O si Sí. tienes en tu pantalla, también lo puedes compartir. Ah, correcto. Bueno, gracias. Sí, entonces aquí les voy a escribir. Les voy a dejar el correo electrónico. Ajá, ese es el correo electrónico y el contacto para WhatsApp. En el caso de los pacientes que quisieran referir al hospital, con mucho gusto, ¿eh? No tienen que pasar filtro, digamos, ¿no? Tienen ajá, con una referencia, claro, con una referencia eh, breve por ustedes al servicio de genética directamente se solicita una consulta sin problema. Ajá. Ah, mire, el estudio, ajá, bueno, el cariotipo depende dónde lo haga. Nosotros en el hospital, el estudio, pues como tal, ahorita tenemos lo de la gratuidad, pero a veces nos refieren pacientes del IMSS o del ISSSTE, por ejemplo,
y en estos pacientes sí se autoriza pues no es un costo, sino es más bien como una donación de alrededor de 400 pesos para estudio de cariotipo. En el caso de solicitarlo de manera particular, ronda entre los 4,000 y los 6,000 pesos, dependiendo de dónde se haga el estudio. Ajá. Pero con mucho gusto en el hospital, si vienen pacientes que no tengan ningún tipo de seguridad social, referirlos por favor al servicio de genética y ahí pues se les hace sus estudios sin problemas. Nada más obviamente hay que esperar la cita, ¿no? Pero no hay problema. Y en cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, perdón, a X frágil también es otro de los síndromes, bueno, que no es cromosómico, más bien es ya genético, pero este síndrome tiene más o menos una incidencia de 1 en 4,000 varones, 1 en 8,000 mujeres, se ha descrito. Es un síndrome que se describe con un patrón de herencia ligado al X y que pues es un síndrome también frecuente, como podemos observar, pero que tampoco con mucha frecuencia se sospecha, ¿no? Entonces sí es importante, si hay una sospecha de X frágil, doctora, también con mucho gusto se puede referir y nosotros contamos con contactos en otras instituciones, por ejemplo, en el caso de X frágil, a donde hemos mandado estudios de pacientes, que mandamos sangre es al INMEGEN, al Instituto de Medicina Genómica. Tienen un laboratorio en donde hay algunos estudios, por ejemplo, Huntington, X frágil, algunas ataxias también, distrofia miotónica tienen, Huntington, que nos han apoyado con el estudio. No es gratuito, pero sí es menos costoso que en laboratorios particulares. Ah, sí, cómo no. Ah, bueno, les Gracias. regreso sí, cómo no, de mi nombre completo les regreso bueno, aquí se los escribo, aunque estaba al principio de la plática, pero es Elvira, Silvet Chiñas. sí, para servirles. Bueno, eh, Dice el doctor Luis Leonardo García, gracias doctora por compartir sus conocimientos de mucha importancia para nosotros. Otra persona que no puso su nombre, ¿y no se pueden hacer por prevención los estudios genéticos? bueno, es que la verdad es que sí implican un costo importante y en el caso, por ejemplo, del cariotipo, hacerlo a toda la población sería difícil, porque como les comentaba, es un estudio que lleva un proceso largo y que sí tiene sus indicaciones muy precisas, ¿no? O sea, cuando hay un dato ahí que nos sugiera, ¿no? Que pudiera haber una alteración, se hace, pero a la población abierta sería complicado. Lo mismo los estudios genéticos actuales, ¿no? Que ya tenemos. Híjole, pues ojalá se pudiera hacer a todos, pero es muy difícil, ¿no? E incluso si se hiciera a todos, no siempre encontraríamos alteraciones. ¿Por qué? Porque muchos de los síndromes no están determinados solamente por los genes, ¿no? Sino hay otros factores, tanto ambientales como epigenéticos, que participan. Entonces sí tiene que haber como una indicación para cada estudio, una indicación precisa, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de hacer gastar al paciente y no encontrar nada, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede hacer así como a la población en general, sino sí necesitamos tener una indicación para poder pues, digamos, confirmar o descartar lo que estamos pensando, ¿no? Como todos los estudios que hacemos, ¿no? Tenemos que tener cuál es el motivo del estudio. Sí. Gracias, doctora. Dice el doctor Ronaldo Reyes, muchas gracias por su ponencia, doctora. En definitiva, un tema de gran relevancia actualmente y que nos da herramientas para actuar como médicos de primer contacto. Saludos. Gracias, doctor. Saludos igual y a ustedes también les agradezco mucho su atención. Bueno, aquí la doctora Dulce Beatriz ya había pregunta cómo poder canalizarlos, ya lo comentó, ¿verdad, doctora? Entonces, cambio la Sí, pregunta. Ujú. sí, pues nada más les comentaba con una breve referencia dirigida al servicio de genética. Con mucho gusto, ¿eh? No tiene que pasar filtros, directo el paciente acude con esa referencia y con la indicación de que se le dé cita al servicio de genética, sin problema, podemos atenderlo.
Gracias, doctora. Doctor Luis Leonardo García dice, ¿sería lo ideal que en las instituciones de salud se llevara a cabo los estudios correspondientes de ultrasonido estructural y un estudio de cariotipo o sería muy costoso? Bueno, ya Ajá. Pues yo creo que pudiéramos sugerir que el estructural, pues sí, ¿no? Pero el problema es, bueno, en nuestra institución tenemos el área de medicina materno-fetal y de embarazo de alto riesgo, a donde se refieren a a las pacientes que tienen pues factores de riesgo que son observables ya sea, ¿no? En ultrasonidos convencionales o bien que tuvieran una indicación precisa. Sí sería yo creo que muy costoso como hacerlo a toda la población, pero ayudaría mucho en primer nivel, por ejemplo, las campañas, ¿no? Retomar las campañas de educación para la salud, de la vigilancia del embarazo, porque de verdad en este año nos tocó, no sé si fue también, ¿no? Lo que nos dejó la pandemia y demás, que no acuden las pacientes a control prenatal y llegan, tanto con los médicos de primer contacto como con nosotros, ya complicadas, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí es bien importante pues la referencia de estas pacientes y que se concientice a la población de lo necesario que es que vayan a su control prenatal desde el principio, ¿no? Desde checar la presión, la glucosa, el peso, los factores de riesgo como la edad, ¿no? La desnutrición, todos esos factores. Y por supuesto, hablando ahora del cariotipo, este, pues como ya mencionamos, sí tiene unas indicaciones como muy precisas, no se sugiere así como a toda la población porque no nos daríamos abasto. Somos, les decía, solo en nuestro estado dos servicios de genética y el de la niñez, por ejemplo, solamente es para niños, ¿no? Y los del civil, pues sí somos desde recién nacidos hasta adultos, no seríamos suficientes para hacer el cariotipo a toda la población, ¿no? Entonces, o a todos los recién nacidos tampoco. Por eso es que sí hay como indicaciones, porque además no solo se hace a los pacientes, también, por ejemplo, se hace este estudio al personal expuesto, ¿no? Como de rayos X, entonces también es otra población importante. Entonces sí, definitivamente sería imposible, ¿no? No nos daríamos abasto y el costo también sería muy elevado. Entonces por eso tenemos que filtrar, ¿no? Y pues en lo estructural, pues sí sería importante, ¿no? Poder hacerlo, pero a veces no tenemos los recursos ni tampoco la capacidad para hacerlo. También necesitamos como indicaciones más precisas. Sí, pues muchas gracias, doctora. Ya solamente quedan gracias. muchas felicitaciones por todos los médicos que están poniendo acá. Por Gracias. último, la doctora dice, por el tema tan claro, la felicita y por la Gracias. excelente ponencia. Pues sí, amiga, la verdad, para mí siempre es un gusto escucharte porque estas pláticas me encantan, las explicas tan bonito y a Muchas veces cosas gracias. tan complicadas, pues le entendemos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, cuando nos explica sobre todo lo que es la herencia y esas cuestiones que a veces no son tan sencillas y pues te agradezco mucho y sobre todo porque pues nos resolviste todas las preguntas, tuviste el tiempo ahorita de resolvernos las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias amiga Nancy y todos los que están conectados. Les agradezco mucho y nuevamente les digo que estamos para servirles y acérquense a nosotros. Con mucho gusto los vamos a atender.